explicar la investigación, cómo la hemos hecho, con las condiciones que las hemos hecho, en qué periodo de tiempo lo hemos hecho, y todo lo que sea posible, claro, de una forma sintética, porque decía hace un rato que los materiales y métodos no pueden ser extremadamente largos. Dice, el nombre de la sesión varía según el tipo de revista. En las revistas de ciencias sociales, por ejemplo, generalmente esta toma el título de metodología, y en las de ciencias naturales, de materiales y métodos. Ahora, en detalle, ¿qué cosas tenemos que, o qué cosas son prácticamente obligatorios, como ahí se plantea, en los materiales y métodos? Todos los detalles del lugar y o el momento en que se realizó la investigación. Tamaño de la población y de la muestra seleccionada. De esto hay que hablar muchísimo. Nosotros sabemos lo que encarece una investigación, los aspectos relacionados con el tamaño de la muestra. Y a veces, cuando podemos determinar ese tamaño, que no es en casi ningún caso, pero utilizamos un tamaño de muestra X, tenemos que informar ese tamaño de muestra. Hay autores que temen que el tamaño de muestra que han utilizado no es el adecuado. ¿Y qué hace? No lo presenta, no lo dice. Y yo siempre digo que eso es peor, porque crea una incertidumbre alrededor de realmente qué valor científico tiene el trabajo, cuando no podemos imaginarnos siquiera cuál es el tamaño de la muestra. Pero eso es un elemento muy importante. Los criterios de inclusión o exclusión, si existieran. Los métodos o diseños de muestreo utilizados. Se debe describir claramente los pasos en el procedimiento de recolección de los datos, la parte de laboratorio, la parte de encuesta, si es trabajo de este tipo que hemos realizado, etc. ¿Qué variables hemos medido y sus unidades de medida? La unidad de medida de cada una de las variables tiene que aparecer. ¿Para qué hablar del diseño experimental? Con todo detalle. Los tratamientos experimentales definidos, el tratamiento estadístico de los datos, y no debe faltar el software estadístico utilizado para el procesamiento de la información. Esto es en los materiales y métodos. En los resultados y discusión, dice, es la parte más importante del artículo. No debe contener comentarios, ni juicio de valor, ni justificación. Hay que escribir los resultados como tenido. Los resultados deben presentarse en el orden en que fueron planteados los objetivos del artículo, de lo más importante a lo menos importante o significativo. En la presentación adquiere más importancia el texto que los gráficos y tablas, debiendo ser claro, conciso, preciso y con una secuencia lógica. El estilo de la discusión debe ser argumentativa, haciendo uso juicioso de la polémica y debate por parte del autor. Se sugiere discutir en primera instancia los resultados propios y los más importantes. Luego se comparan los resultados propios con otros estudios similares publicados de acuerdo a la revisión bibliográfica, para convencer al lector que los resultados tienen validez interna y externa. Bien. Las conclusiones. Las conclusiones deben ser presentadas claramente como respuesta a la interrogante que originó el estudio y los objetivos planteados. Por lo tanto, debe haber tantas conclusiones como objetivos. Este aspecto para mí no es tan así, depende, porque a veces nosotros en una conclusión somos capaces de presentar el resultado, y sin embargo en los objetivos yo propuse los objetivos. Entonces es una recomendación general que se hace, pero que realmente no creo que sea tan obligatoria, vamos a ver. Claro, para hacer esto nosotros revisamos artículos que tratan este tema, y de ahí es que sacamos estas conclusiones, además de la experiencia que tenemos en estos aspectos. Es conveniente dejar en claro las limitaciones que el estudio presentó y la forma
como pudiera afectar la conclusión. Yo tengo un lema que digo, la verdad por delante. Ya en la bibliografía, estas deben ser actualizadas y corresponder a un 50% en los últimos 5 años, eso también es aproximado. El resto puede ser de no más de 5 años antes, y por excepción se aceptan referencias de publicaciones clásicas de más años. Depende del tema que se esté escribiendo. Tendrá importancia la especialidad a la que corresponde el artículo. Aunque existen normas internacionales, cada revista define qué normas utilizar, pero en general las referencias deben incluir autor, título, lugar de publicación, editorial y año. Bien, hay diferentes tipos de artículos científicos. Los más utilizados por docentes, investigadores y editores son, aquí manejamos el manual de estilo de publicaciones de la Sociedad Americana de Psicología APA, que es un método, una descripción que hace sobre los tipos de artículos, y se habla de que pueden existir informes acerca de estudios de investigación o experiencia propia, artículos de reseña o revisión de un área o tema, artículos teóricos, realizan hipótesis, análisis abstractos, artículos metodológicos y estudios de casos. Según la editorial de la revista estomatológica de Herediana, perteneciente a la red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, Redalic, hay artículos de revisión sistemática, o sea, estas establecen artículos de revisión sistemática, estudios clínicos aleatorizados o randomizados, estudios de cohorte, estudios de incidencia, estudios caso control, estudios de series de pacientes, reportes de casos y revisión narrativa. Todos estos tipos de artículos son artículos científicos. Y ahora corresponde que nos dediquemos un poco a cómo los aspectos estadísticos intervienen en las publicaciones científicas que nosotros hacemos. Y decir que los aspectos estadísticos están contenidos desde los materiales y métodos, en los resultados y discusión y en la revisión. Cuando nosotros decimos aspectos estadísticos, son todas las cosas que tienen que ver con la estadística, los métodos que hemos utilizado, los aspectos relacionados con el tamaño de muestra, la metodología con la que hemos procesado los datos. A veces utilizamos métodos de análisis clásicos, pero a veces utilizamos métodos de análisis novedosos y hay que describirlos. Entonces, ahora nos vamos a referir al papel que juegan estos aspectos en la publicación. Porque para mí está claro que el impacto que tienen las revistas tiene mucho que ver con la calidad de los artículos, pero es que esa calidad de los artículos tiene que ver también en cómo nosotros hemos enfocado, además de todos los demás aspectos, el trabajo estadístico dentro del artículo científico. Ese es un criterio que yo tengo y que defiendo en todos los espacios donde tengo oportunidad. Entonces, los aspectos estadísticos en los materiales y métodos se refieren a qué cosas. Miren acá. Especificar la unidad experimental usada y el tamaño de la muestra. Hay que decir, ¿cuál es mi unidad experimental? No es lo mismo en una investigación cuando la unidad experimental es una parcela que cuando es un potrero. Y el lector tiene que estar claro de cómo se ha realizado la investigación, y esta información está relacionada con eso. Y del tamaño de la muestra, compañeros, quisiera hablar muchísimo, no creo que haya tanto tiempo, pero este es uno de los aspectos más importantes. Aquí, en los cursos precongreso, tuvimos la oportunidad de compartir con los compañeros que participamos y de analizar unos trabajitos sencillos, y los propios autores llegaron a la conclusión que los resultados estadísticos que obtuvieron no eran los esperados. ¿Pero por qué? Por un tamaño de muestra inadecuado. Conociendo, y lo dije hace un rato,
que sabemos que desde el punto de vista económico, tener tamaños de muestras que se pueden estimar adecuados es muy difícil. Pero tenemos que tener en cuenta la importancia que el tamaño de muestra tiene en las investigaciones. No voy a profundizar. Debe describirse en detalle, ya creo que hablamos de esto, diseño experimental. Cuando el diseño experimental es clásico, me refiero, cuando nosotros en la investigación trabajamos con un diseño completamente aleatorizado, bloque al azar, análisis factoriales, cuando la parcela dividida, eso se consideran en la mayoría de las revistas diseños experimentales clásicos. Y por tanto, con poner el nombre del diseño es suficiente. No hay que describir el modelo matemático que acompaña a ese diseño experimental. Ustedes saben que todos los diseños experimentales se definen a partir de un modelo matemático, pero en el caso de los diseños clásicos, que son esos que he nombrado fundamentalmente, con decir, utilicé un diseño de bloques al azar, con tantas réplicas y tantas unidades experimentales por réplica, es suficiente. Sin embargo, a veces no estamos utilizando un diseño experimental, estamos utilizando un modelo matemático más complejo, y en ese caso hay que escribir el modelo con todos sus detalles, con todos sus efectos, con toda su descripción, cuando no son clásicos. Bueno, hay otras técnicas, se habla también aquí, métodos estadísticos utilizados en el proceso de la información, porque a veces hacemos una investigación, no se corresponde con un diseño clásico porque hemos hecho una toma de datos en diferentes lugares, por ejemplo, durante una cantidad de años lo que tengo es una base de datos que no ha sido obtenida a través de un diseño experimental. En ese caso hay que describir qué métodos estadísticos hemos utilizado en el procesamiento. Podemos hablar cuando aplicamos, digamos, los métodos multivariados. La información parte de una matriz de datos que tiene unas dimensiones. Aquí en esta parte hay que poner cuál método estadístico hemos utilizado, cuál método multivariado hemos utilizado y bueno, qué dimensiones tiene esa matriz. Cuando nosotros hemos utilizado, digamos, una modelación matemática que no se corresponde con un diseño experimental, no necesariamente se corresponde con un diseño, hay que poner esa modelación. ¿Qué modelo hemos ajustado? Como la compañera hace un rato cuando presentó, explicó, utilicé un modelo de regresión lineal, puede ser un modelo no lineal, puede ser un modelo múltiple, etcétera, etcétera. ¿Y por qué método matemático? En esos casos nosotros hemos estimado los parámetros de esos modelos. Esos son ejemplos. Y también en esta parte de los materiales y métodos, ¿qué software estadístico hemos usado? El que hemos usado, que me he encontrado últimamente, que me reportan SAS. A todo el mundo le gusta reportar el SAS, aunque no lo hayan utilizado. Eso es una cosa que se está presentando y muchas veces somos capaces de darnos cuenta si es verdad que han utilizado ese software o no. ¿Por qué? Porque bueno, se plantea que el SAS es de los software estadísticos más poderosos, pero hay otros muchos que también son buenos. Y el SAS, su uso tiene determinadas complicaciones, y si tenemos la posibilidad de trabajar con el SAS, perfecto. El problema es cuando no lo estamos utilizando y en el artículo referimos que lo utilizamos. Por último, aquí en los materiales y métodos, bueno, dar detalles suficientes para que otro investigador pueda repetir el experimento. Ahí está la validez de la descripción que nosotros hacemos en los materiales y métodos. Si yo escribo los materiales y métodos de forma que nadie entiende lo que he escrito, ese experimento no tiene valor y por lo tanto la publicación pierde también en su calidad. Y aquí vamos a poner algunos ejemplos. Título: fotoperíodo nocturno y nivel de iluminación en pollos de engorde durante el periodo seco 1986. Ese es el título que pone el artículo. A mi criterio y para mi gusto, creo que el año no tiene por qué aparecer en el título, pudiera estar en los materiales y métodos.
Pero bueno, lo que me interesa aquí es ver la parte de los materiales genéticos. Se utilizó un total de 1.888 pollos híbridos de esa raza, de 14 días de edad, de ambos sexos, durante 42 días, según un experimento factorial 2×3 con 6 réplicas. Miren, el experimento factorial yo lo puedo tener en un diseño completamente aleatorizado, lo puedo tener en un diseño de bloques al azar, lo puedo tener en un diseño cuadrado latino. Aquí no se especifica. Claro, cuando el autor dice, según un experimento factorial 2×3 con 6 réplicas, para mí está claro que utilizó un bloque al azar, pero no está claro para todo el que pueda leer este artículo. Podría haber puesto, se utilizó un diseño de bloques al azar según un experimento factorial 2×3 con 6 repeticiones, con 6 réplicas, porque cuando es bloque al azar es réplica, cuando es completamente aleatorizado es repeticiones. Entonces podía haber descrito un poco mejor eso. Se empleó la dócima de comparación múltiple de Duncan 1955 en los casos necesarios. Cada réplica consistió en un cuartón de 3,5 metros cuadrados con piso de viruta de madera donde fueron alojados 50 aves. Está diciendo el tamaño de la muestra en esas 50 aves. Los tratamientos experimentales consistieron en iniciar el fotoperíodo artificial nocturno en 3 momentos diferentes: 5, 8 y 10 pm, esos fueron los horarios, y 2 niveles de iluminación, 1 y de 50 a 70 luz. Bien, aquí lo más importante para mí, lo que le recomendaría a ese autor, que si él arriba habló del experimento y de los factores, lo más lógico sería ubicar esta parte de los tratamientos a continuación aquí y no dejarlo para el final. Además, la dócima de Duncan, que es la comparación múltiple, es posterior al tratamiento de el modelo factorial. O sea que debemos tener cuidado en mantener un orden lógico en la escritura de los materiales y métodos. Y lo último que generalmente se escribe es la parte de el software estadístico. ¿Dónde está que se me perdió? Arriba. Y dice, se empleó la dócima de comparación. No, esta no. No lo dice. No lo ha dicho todavía. No lo ha dicho. Porque sigue, todo esto son materiales y métodos. Dice, el fotoperíodo artificial tuvo una duración de 8 horas y finalizó a las 2, 4 y 6 am respectivamente. Durante la fase experimental, las temperaturas máximas, medias y mínimas promediaron esos valores muy bien, respectivamente. Las cortinas alrededor de la nave se mantuvieron cerradas hasta los 14 días de edad y las aves estuvieron sometidas a 24 horas de luz para mantener la temperatura adecuada. A partir de los 14 días se informaron por sexo y peso las unidades experimentales y se iniciaron los tratamientos. Eso está muy bien. Las cortinas se mantuvieron completamente abiertas a partir de esta edad, etcétera, etcétera, para no demorarme tanto. Después dice, se logró un nivel de iluminación artificial. Yo soy la que no veo aquí. Se logró un nivel de iluminación artificial entre 50 y 70 luz a través de las bombillas, unas explicaciones muy buenas. Dice, las aves fueron alimentadas con un sistema trifásico, aquí están por semana, todos los datos, se midió, aquí empiezan las variables, se midió el consumo de alimentos, la ganancia de peso vivo promedio y la conversión en las etapas de 2 a 6 y de 6 a 8 semanas, así como durante todo el periodo experimental, en la etapa completa de 2 a 8 semanas. Les pregunto, ¿es posible que otro investigador realice un experimento similar?
le puede faltar algún detalle, le hemos criticado algunas cosas, estos son artículos verdaderos que yo he extraído de la literatura, pero pienso que nos parecía incluso un poco largo, pero el objetivo es que el que trabaje en esta línea, le interese este trabajo, pues pueda tener una idea clara de cómo se hizo el experimento. Este otro ejemplo dice, el nivel de urea en bloques multinutricionales en el consumo de heno por carneros es tabulado. 2000. En el 2000 se hizo esa investigación. Se utilizaron 12 carneros de la raza Peligüey con un peso promedio de 34 kilogramos distribuidos en un diseño cuadrado latino replicado en 3 tratamientos. Ahí está la descripción ahora de los tratamientos sin urea. El primer tratamiento, que lo denominan A, sin urea, el B con 75% urea y el 3 con 15% de urea. La elaboración de los bancos fue en manual, según tecnología descrita por Echevarría en 1990. Los carneros fueron alojados en aulas individuales, donde se les suministró el heno diariamente con acceso libre al banco y el agua. Se consideró un periodo de adaptación a los 15 días, a partir de los cuales se controló el suministro y rechazo de los alimentos, para determinar el consumo en los 5 días de recolección de los 3 periodos experimentales. Se efectuaron análisis a las muestras de los alimentos ofrecidos para determinar materia seca, proteína, materia orgánica, el contenido de calcio y fósforo, según procedimiento de la OAS. Se realizó análisis de varianza y se aplicó Duncan para determinar las diferencias entre ellos. ¿Es posible que otro investigador realice un experimento similar? ¿Qué piensan ustedes? A ver. Yo creo que no. En realidad aquí... Aquí, fíjense en detalle. Bueno, es verdad que dice que utilizó un diseño cuadrado latino replicado en 3 tratamientos. ¿Cuántas unidades experimentales utilizó? Si es un cuadrado latino, en cada una de lo que se llaman las casillas del cuadrado latino, filas y columnas, ¿cuántos animales utilizó como unidades experimentales? Ni remotamente dice. O sea, creo que en este otro ejemplo no es posible que este artículo esté informando adecuadamente sus materiales y métodos como para que otro investigador que tenga interés en hacer algo similar lo pueda hacer. Ya aquí son aspectos que ya hemos visto y que creo que no, porque aquí resumiendo el diseño metodológico, los materiales y métodos son cosas que debemos explicar, pero creo que ya es suficiente lo que hemos hablado en ese sentido, ¿verdad? Si quieren lo vemos, tamaño de muestra, bajo qué condiciones se trabajó, los métodos de recolección de la muestra y cómo fueron analizados los datos. Esto es con relación también a lo que vimos en el artículo anterior, que no aparecía. En cuanto a población y muestra, hay que identificar y describir con claridad el segmento de la población total y con la que se trabajó. Explicar si se utilizó un muestreo aleatorio probabilístico o un muestreo no probabilístico. En caso de muestreo aleatorio, se debe explicar el procedimiento, si fue aleatorio simple, si fue estratificado, si fue por conglomerado o aleatorio sistemático. Existen todos esos métodos de muestreo. Aquí hay que tener cuidado. Miren, yo trabajo con muchos compañeros, yo trabajo en el Instituto de Ciencia Animal y atiendo especialmente el departamento de pastos y forrajes. Imagínate, cuando se hacen investigaciones de pastos y forrajes, muchas veces hay que tomar muestras en el potrero o en la parcela.